Hola amigos de YouTube, segundo ejercicio complejo que vamos a hacer para aplicar varios conceptos vistos hasta este punto. Este ejercicio nos dice que debemos encontrar el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de x0 de esta función. Ya sabemos cómo calcular polinomio de Taylor, pero ahora resulta que nos piden calcular polinomio de Taylor de esta función, que es una función cuya variable x está en el extremo superior de una integral. Entendemos que esto es una función de x y que para cada x el valor que va a tomar esta función va a ser la integral de 0 hasta 2 veces ese x que yo elija de todo esto. Entonces, repasemos un poquito la fórmula del polinomio de Taylor. Un polinomio de Taylor de grado n tenía esta formulita. Era la sumatoria de 0 a n de los a sub k menos x0 a la k, donde x0 era el punto que yo elegía para desarrollar el polinomio. ¿Está bien? Bien, ¿qué eran estos a sub k? Estos a sub k o a sub i era la derivada de la función f, la derivada késima, bueno, acá tendría que haber una k, ¿no? Perdonen ustedes. Valuada en ese punto x0 dividido k factorial, donde k era el orden de la derivada coincidente con este a sub k. En nuestro caso, el x0, donde vamos a calcular el polinomio de Taylor, es 0. Así que esto sería igual a la derivada késima en 0 dividido k factorial. Entonces, si ponemos todo esto aquí, y teniendo en cuenta que tenemos que calcular un polinomio de Taylor de grado 3, ponemos el 3 aquí, esta formulita nos quedaría así. ¿Está bien? Y desmenuzándola, me quedaría de esta manera. ¿Está bien? Fíjense que cuando k valga 0, k factorial es 0, esto vale 0, me quedaría f0 que hace referencia a la función, la primera derivada después, derivada de 1 factorial, recuerden que es 1, por k a la 1, aquí la segunda derivada por 2 factorial, bueno. Este es el polinomio de Taylor de grado 3. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? f0, f' de 0, f segunda de 0 y la tercera derivada evaluada en 0. Entonces vamos a empezar a calcular eso. F de 0. ¿Qué f de 0? Es evaluar esta función en 0. Si pongo un 0 acá, pongo un 0 acá arriba y me quedaría la integral desde 0 a 0 de todo esto. Y esto vale 0, porque recordarán ustedes que una de las propiedades que tenía la integral es que la integral definida desde un punto hasta ese mismo punto vale siempre 0. Así que ya calculamos f de 0. Bien, para calcular f' de 0, vamos a expresar f de x de esta manera. Y ahora les cuento qué es esto. Esto es una integral definida entre 0 y 2x. ¿Está? Así que yo podría aplicar la regla de Barrow y expresar esto como la diferencia entre una función g valuada en el extremo superior menos la función g valuada en 0, por regla de Barrow. Y esto es lo que hice aquí. La función g en 2x, que es el extremo superior, y la función g en 0, que es el extremo fijo inferior. Otra manera de expresar f de x, aplicando la regla de Barrow. ¿Qué es la función g? Bueno, la función g, la regla de Barrow nos decía que era la primitiva de todo esto que tenemos aquí. No lo vamos a calcular, vamos a dejarlo así. Vamos a llamar g a la primitiva de todo esto que tenemos aquí dentro. ¿Está? Bien. Entonces, la derivada de esta f', la derivada de f' de x va a ser la derivada de todo esto. G de 0 es una constante. ¿Está bien? Porque va a ser esta primitiva evaluada en 0, va a ser un número, es una constante. Así que la derivada de esto va a ser 0 y me va a quedar la derivada de esto. ¿Cómo derivo esto? Bueno, aplicando la regla de la cadena.
La regla de la cadena me decía que cuando tengo una función de otra función, la derivada de esto va a ser g' evaluado en 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2. Es lo que expresé aquí. Bien, ¿qué es g'? G' es todo lo que tengo aquí adentro. Aquí adentro. ¿Está bien? Recordemos que g dijimos que era la primitiva de todo esto. Por lo tanto, g' es todo esto. ¿Está? Bien, entonces tengo que aplicar ahora la regla de la cadena. Tengo que hallar g' valuado en 2x por 2. Entonces lo que tengo g', lo que voy a hacer es valuarlo en 2x. Es decir, que en lugar de x pongo 2x, me quedaría un 2x acá y un 2x acá. Entonces esto me quedaría igual a esto que ustedes ven aquí, y el 2 pasa a ser este 2. Bien, entonces ya tengo una expresión de la derivada. Lo que tengo que hacer es evaluarla en 0. ¿Está bien? F' de 0 va a ser 0 por el hecho de que un 0 acá me va a anular esto. Logaritmo de 1, ustedes saben que vale 0. Así que ya tengo otra incógnita que quería resolver, que era f' de 0. ¿Está? Bien, la tuvimos fácil porque fue en 0 y el logaritmo me tiró abajo toda esta expresión. Bien, ahora tengo que hallar la segunda derivada. Así que la segunda derivada de f la tengo que hallar para luego evaluarla en 0 y hallar esto. Entonces, vamos a hacer la segunda derivada de esto. La segunda derivada de esto sería la derivada de esto. Y para derivar esto, voy a aplicar la regla de derivación de la derivada del primero por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? La derivada de un producto de función. Entonces me quedaría todo esto, fíjense que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más ahora derivamos el segundo por el primero sin derivar. Déjenme ver que haya quedado todo bien. Este 3 bajaría, pasaría aquí 3 por 2, 6, por 1 más 2 a las x, está bien. Y la derivada de acá adentro tiene un 2 por x, así que de ahí este 2. ¿Está? Bien, y luego esta derivada sería este sin derivar, que es todo este, por la derivada del segundo, que es 1 dividido 1 más 2x, por la derivada de todo esto, que es 2. Bien, perfecto. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar esto en 0. ¿Está? Si evalúo esto en 0, acomodemos un poquito antes mejor. Así hacemos menos cuentas. Me quedaría esto que ustedes ven aquí. Fíjense que este 1 más 2x se va con este. Me quedaría este 2 por 2, 4 por 1 más 2x al cuadrado, que es esto, más todo este factor, ¿no? Todo esto evaluado en 0. Fíjense que si pongo un 0 acá, todo esto desaparece. Y pongo un 0 acá, me quedaría 4 por 1 al cuadrado. Esto da 4. Así que la derivada segunda en 0 da 4. Bien, tenemos la tercera incógnita resuelta. ¿Qué tenemos que calcular ahora? La tercera incógnita, que era la derivada tercera de la función valuada en 0. ¿Qué voy a tener que hacer? Derivar todo esto. Es un poco engorroso, pero lo voy a derivar de la misma manera que hice la vez anterior. Aplico la derivada de un producto aquí y luego le sumo la derivada de todo esto. Así que la derivada tercera me quedaría todo esto. Todo esto corresponde a la derivada del producto y todo esto correspondería a esta derivada, ¿no? Empecemos por corroborar esta derivada. Sería 2 por 4, 8. Está bien, por la derivada de aquí adentro que me aporta este 2. Entonces 2 por 8 me queda este 16. Perfecto.
Y ahora analicemos un poquito esta derivada. La derivada de todo esto bajaría el 2, me quedaría 24. Por la derivada aquí dentro me aporta otro 2, me quedaría el 48 por 1 más 2x por el logaritmo sin derivar. Y después me quedaría todo esto por la derivada de todo esto. Está bien, 12 por 1 más 2. Perfecto. Por la derivada de todo esto que sería 1 sobre 1 más 2x. Por la derivada de 1 más 2x que me aporta este 2. Perfecto. Bien. Esto lo puedo simplificar con esto, como hice anteriormente, así que si evalúo esto en 0, me da 40. ¿Está bien? Fíjense, si evalúo en 0, se me va todo esto por la misma razón que expliqué antes, el logaritmo me tira todo abajo. Esto se simplificaría con esto, me quedaría 2 por 12, 24. Esto valdría 1 y me quedaría 24 más 16, 40. Perfecto. Entonces tenemos f de 0, f' de 0, f segunda y f tercera evaluada en 0. Las 4 incógnitas las tengo que reemplazar aquí y esto me daría lo que ustedes acaban de ver. Estos dos se anulan. 2 factorial es 2. Que tengo f' en 0 da 4, dividido 2, por eso tenemos este 2 aquí. F tercera era 40, dividido factorial de 3, me quedaría 40 dividido 6, que es 20 tercios. Bien. Bien, engorroso el ejercicio, más que nada calcular esta derivada de los productos, pero algo novedoso que hemos visto es cómo calcular una derivada de una función integral, es decir, de una función cuyo variable está aquí en el límite de integración. Voy a dedicar después un video en especial a analizar ese tipo de funciones. Analizar funciones donde la variable de integración está aquí arriba o puede estar aquí abajo también. Bien, pasemos al siguiente ejercicio.